Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Erika Daniela Díaz del CID, con número de cuenta 2021-10050146. Hoy en la clase de Derecho de los Tratados vamos a hablar de tres puntos sumamente importantes. Como primer punto tenemos definición de la interpretación de un tratado. Nos dice, ¿verdad?, que la interpretación de un tratado es un proceso fundamental en el derecho internacional, definido como una operación intelectual que busca determinar el verdadero sentido del alcance de las normas jurídicas contenidas en estos instrumentos. Este proceso, ¿verdad?, es crucial para aclarar aspectos oscuros o ambiguos que pueden existir entre las disposiciones del tratado, permitiendo, ¿verdad?, así comprender tanto el texto como la intención de las partes al momento de la firma. Nos dice que la interpretación, ¿verdad?, es una actividad que se presenta cada vez que se ejecuta o se aplica un tratado. Como segundo punto tenemos los sujetos que pueden interpretar el tratado. Pues en la interpretación de un tratado puede ser utilizado por diversos sujetos, cada uno, ¿verdad?, con diferentes efectos. Y yo les voy a describir cinco, ¿verdad? Cinco sujetos. Como el primer punto tenemos estados partes. Nos dice, ¿verdad?, que los propios estados son parte del tratado, pueden realizar una interpretación auténtica, ya sea en el texto del tratado o en un acto posterior. Esta interpretación, ¿verdad?, tiene efectos jurídicos que no solo, son, vinculantes para las partes, sino que también son oponibles a terceros. Como segundo punto tenemos los órganos jurisdiccionales internacionales. Cuando existe un litigio entre partes, un tribunal internacional puede interpretar el tratado. La interpretación, ¿verdad?, es realizada por el tribunal, tiene efectos jurídicos vinculantes para las partes involucradas en el litigio. Y como número tres tenemos, ¿verdad?, órganos de un Estado. Nos dice, ¿verdad?, que diversos órganos del Estado, como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pueden llevar a cabo una interpretación unilateral del tratado. Sin embargo, esta interpretación solo tiene efectos en el derecho interno del Estado y no es oponible a otros Estados partes. Como punto número cuatro tenemos las organizaciones internacionales. Los órganos, ¿verdad?, de las organizaciones internacionales que hayan ayudado a elaborar esta interpretación también tienen efectos limitados a las organizaciones y a sus miembros. Y como quinto punto tenemos la doctrina publicista. Nos dice, ¿verdad?, que los expertos en derecho internacional pueden emitir opiniones sobre la interpretación de los tratados, aunque estas opiniones carecen de efectos jurídicos directos, ¿verdad?, que pueden incluir en decisiones judiciales o arbitrales. Y como tercer punto, ¿verdad?, tenemos las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. La Convención de Viena, ¿verdad?, sobre el derecho de los tratados de 1969 establece reglas. ¿Cuáles son estas reglas? La primera regla que tenemos es la interpretación de buena fe. Según el artículo 31 de la Convención, nos dice que un tratado debe ser interpretado de buena fe conforme el sentido ordinario que se le atribuye a sus términos en su contexto, ya a la luz de su objetivo y fin. Como segundo punto tenemos el contexto y objetivo. La interpretación, ¿verdad?, debe de consistir no solo en el texto del tratado, sino también en su contexto, que incluye cualquier acuerdo relacionado y la práctica posterior de las partes,
¿verdad? Y como tercer punto, ya casi finalizando, tenemos lo que son las reglas supletorias. Nos dice que en el artículo 32 de la Convención permite el uso de medios complementarios de interpretación como los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración para aclarar el significado de un tratado. Su interpretación no es clara, ¿verdad? Según estas reglas, refleja un consenso en la comunidad internacional como abordar la interpretación de los tratados, asegurando que se respeten los principios fundamentales del derecho internacional. Con esto concluyo mi participación y muchas gracias.